Video pedido por Joel y ahora comenzamos. El trunco. La historia de hoy habla de un extraño animal que mantuvo en suspenso a los habitantes de Margate y su zona de playa, en la costa índica de Sudáfrica. El trunco es un hipotético animal, críptido y lobster avistado en Margate, Sudáfrica, el 25 de octubre de 1924, según un artículo titulado Un pez como un oso polar o a fish like a polar bear publicado en el 27 de diciembre de 1924, en la edición del Daily Mail de Londres. El resumen de lo acontecido en ese periodo fue publicado el 27 de diciembre de 1924 por el periódico londinense The Daily Mail, en un artículo que titularon A fish like a polar bear, un pez como un oso polar. Tal como contaban, la primera observación reportada no pudo ser más espectacular, pues en aguas no muy profundas cerca de la playa, varios testigos pudieron ver al extraño ser luchando nada menos que contra dos orcas. La batalla fue digna de verse, con los tres contendientes haciendo múltiples cabriolas y contorsiones en el agua. La criatura utilizaba su cola para golpear a las orcas y según parece llegó incluso a saltar fuera del agua, alcanzando casi los 6 metros de altura. La lucha duró unos 10 minutos, pero al final no pudieron atisbar el desenlace, pues los animales acabaron dirigiéndose en su porfía hacia aguas más profundas y dejaron de verlos. Reuniendo las declaraciones de unos y otros, resultó que el extraño visitante tenía el tamaño y la forma general de una ballena, pero estaba como cubierto de un pelo blanco que le hacía parecer a lo lejos algo similar a un oso polar. Era también notoria una especie de trompa. Posteriormente, pescadores de la zona relataron otros 2 o 3 avistamientos fugaces de lo que parecía ser la misteriosa criatura, pero sin mediar oportunidad de aportar detalles nuevos o definitorios. Sin embargo, el acto final tuvo lugar en diciembre, cuando en la playa de Margate apareció varado un extraño cadáver que pronto se identificó como el de la criatura. Lamentablemente, en los casi 10 días que el cadáver estuvo descomponiéndose en la playa hasta que el agua se lo volvió a llevar, ningún científico ni entidad oficial se acercaron para estudiar los restos o tomar muestras, por lo que las informaciones que se recogieron proceden más bien de la curiosidad de los lugareños y de algún que otro turista que andaba por allí. Descripción y características: el extraño animal de 14 metros de largo, 3 metros de ancho y 1,5 metros de altura, esto según testigos, tenía trompa de elefante, de trunk, inglés para trompa, pelo de mamut, cadáver carente de sangre, cola de langosta y por estas características, el animal fue bautizado trunco por el criptozoólogo británico Carl Shuker en su libro de 1996. Lo inexplicado: el color general era blancuzco, aunque parece que había diversidad de opiniones sobre si se podía distinguir pelo o no, ya que mientras algunos testigos hablan de pelos hirsutos de casi 20 centímetros de largo, también había quien afirmaba que ya en apariencia no parecía identificarse pelo sobre los restos. Básicamente esa es toda la información que se recogió por aquellas fechas, que como se aprecia tampoco llegó a ser determinante para poder sacar conclusiones precisas. Es curioso sin embargo, que pocos meses después y bastante lejos de allí, hubo observaciones bastante similares. En efecto, el 27 de marzo de 1925, el periódico norteamericano The Charleroi Mail, editado en la localidad de Pensilvania del mismo nombre, daba cuenta de unos extraños avistamientos que habían tenido lugar en la cercana costa atlántica, y de la presencia de varios cadáveres de ballenas que al parecer habían sido muertas por una misteriosa criatura marina peluda. No han llegado hasta nosotros detalles o investigaciones más precisas, pero es notable el paralelismo de ambas historias, tanto en lo temporal como en las descripciones. Sería ya en los años 90 cuando se intentó retomar la trama y arrojar un poco de luz sobre aquellos hechos. Fue en 1996 cuando el conocido zoólogo y criptozoólogo británico Carl P. N. Shuker publicaba su libro The Unexplained, en el que actualizaba los sucesos de Margate y además bautizaba a la criatura con el nombre de trunco, algo así como trompas, nombre con el que se conocería a partir de entonces al extraño ser. En la época moderna se ha intentado clasificar qué tipo de animal podría haber sido, siendo la teoría más compartida, la de englobarlo en algún nuevo orden de cetáceos, ballenas, o quizá pinípedos, focas. Eso derivado de que se crearon dos apartados diferentes, teniendo en cuenta por un lado lo que son los propios avistamientos de la supuesta criatura viva y por otro los restos que aparecieron en la playa.
Estos últimos han sido incluidos en lo que hoy en día se conoce como lobsters, que en la criptozoología actual engloba precisamente todos aquellos extraños cadáveres o restos en apariencia no identificables que con cierta frecuencia aparecen en las playas de todo el mundo. Restos que, por otra parte, cierto es que al final en la mayoría de los casos resultan ser cuerpos en descomposición de animales conocidos, que por el estado de deterioro en el que aparezcan pueden pasar por ser cualquier otra cosa, sobre todo si no aparecen restos óseos y lo que se mantiene es el tejido adiposo en forma gelatinosa. En este caso se considera más bien que esos restos pudieran ser los de alguna ballena, pues hasta la trompa podría explicarse en función de lo que quedara del cuerpo, aunque por supuesto al no haberse hecho en su día análisis rigurosos no se podrá avanzar mucho más. También es verdad que en 2010 se publicó una foto obtenida supuestamente entonces del cadáver varado que nunca se había visto y que al parecer otro criptozoólogo alemán, Markus Emmler, había localizado estudiando viejos archivos y legajos de la Asociación Empresarial de Margate. Bien es cierto que por el tiempo transcurrido no se ha podido verificar fehacientemente que la imagen en cuestión corresponda con exactitud a aquellos hechos, pero al parecer así venía reflejado en la documentación en la que apareció. El propio Karl Schuker, a la vista de la foto se inclinó a pensar que esos restos más que parte de ninguna criatura extraña eran más bien restos grasos en descomposición del cuerpo de una ballena. En cualquier caso, esos avistamientos y todo lo que les rodearon, Globster incluido, será difícil que lleguen a ser del todo esclarecidos. Tampoco se ha producido desde entonces ninguna otra observación de seres marinos extraños que recuerden en su descripción al enigmático trunco posibles explicaciones. Se han creado varias pseudoteorías para darle explicación al trunco, ninguna satisfactoria. La primera apunta al cadáver de una ballena ordinaria transformada por acción del agua y los microorganismos. Aunque es cierto que esto puede dejar irreconocible un cadáver, es difícil pensar en características tan específicas como el pelo y la trompa de elefante en una carcasa amorfa. La segunda afirma que se trataría de una especie nueva, quizás más vinculada con las focas o los sirenios que con las mismas ballenas. Esta especie sería desconocida y habitaría seguramente las aguas del Atlántico o el Índico Sur, relativamente poco conocidas. Sus características morfológicas, sin embargo, hacen complejo determinar a qué grupo animal pertenece e incluso hace dudar que pueda existir un animal así. Otra teoría dice que pudo ser un tiburón peregrino o tiburón ballena.